Buenos días, hermanos, hermanas, amigos también que nos escuchan. Damos las gracias al Señor por permitirnos traer el estudio de la palabra del Señor de este domingo en la escuela dominical y tiene como título esta mañana, Libertad por medio de la sangre. Vamos a estar basándonos en el Éxodo capítulo 11 y capítulo 12 y el texto para memorizar tenemos Éxodo 12:13 que dice así. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraré. Al entrar, mis hermanos, y amigos también, y hermanas, al entrar el pecado al mundo por medio de la desobediencia del hombre, el mundo entero sufrió entonces la consecuencia de ese pecado. Entrando el pecado al mundo y con ello entonces la muerte a todos los hombres. Aquí ya empezamos a ver el amor de Dios y empezamos a ver cómo Dios va a reconciliar al hombre consigo mismo. Al haber la muerte en todos los hombres, entonces Dios les preparó, según el Génesis, Dios les preparó túnicas con la piel de un animal. Aquí se empieza a mostrar el principio del perdón de Dios a la desobediencia del hombre. ¿Por medio de qué? Del derramamiento de sangre en ese momento de un animal. Un tipo de lo que había por venir. El análisis de un tipo, hermanos, el análisis bíblico o la tipología se refiere al estudio de diversos temas, sucesos, personas u objetos del Antiguo Testamento que son considerados como sombra o imagen o prefigura de otra realidad en el Nuevo Testamento, el cual sería el antitipo. Entonces, cuando yo les hablo de un tipo, ¿verdad? Es una acción, es algo que se dio en el Antiguo Testamento y que apunta a un cumplimiento o a una realización en el Nuevo Testamento. En Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 21, hablando de cuando Dios viste al hombre y a la mujer, dice así, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego Dios acepta la ofrenda de Abel del sacrificio de una oveja. Una vez más, un animal muerto en sacrificio hacia Dios. Génesis capítulo 4 y el verso número 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El holocausto de Noé, luego de que pasó todo, dice, realizado un sacrificio con animales limpios y que fue agradable a los ojos de Dios, luego del diluvio. Dice en Génesis capítulo 8 y el verso 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y Dios continúa entonces confirmando su pacto con Abraham, por medio de un animal sacrificado en Génesis 15:7. Este principio de libertad por medio de un sacrificio lo encontramos a lo largo de la Escritura. Esto, mis hermanos, apuntaba siempre hacia Cristo Jesús, ¿verdad? El principio de libertad, no solamente cuando Dios reconcilia al hombre consigo mismo, sino también cuando Dios saca a su pueblo de la opresión del pueblo egipcio, hermanos, apuntaba hacia Cristo Jesús, hacia esa libertad que Él nos iba a dar.
La carta a los Hebreos nos confirma el principio. Dice en Hebreos capítulo 9 y el verso número 22. Y pongamos atención a lo que dice acá. Y casi todo es purificado. No dice todo, ¿verdad? Y casi todo, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces la palabra, ¿verdad?, dice casi todo. Pero el pecado del hombre no podía ser quitado solamente purificándolo, cubriéndolo con la sangre. Dice, se necesitaba un derramamiento de sangre, y esa es la que el Hijo de Dios hizo. ¿Para qué? Para que pudiera ser posible la remisión, el quitar, el perdonar nuestros pecados. Entonces vemos cómo estas cosas, ¿verdad?, que encontramos acá en el Éxodo, nos llevan hacia lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer luego. 9 plagas habían sido enviadas sobre Egipto. Y desde la primera hasta la 9, Dios había mostrado su poder y soberanía sobre la tierra. Dios le había dicho a Moisés que la última plaga haría que el faraón dejara ir a su pueblo. Por eso entonces Moisés una vez más se dirigió a hablar con el rey. Esta 10ª plaga sería la más devastadora de todas. A medianoche, Dios causaría la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Desde la familia real, el pueblo, los siervos, los esclavos, el ganado, todos los animales, todos los primogénitos iban a morir a la medianoche. Pero Faraón endureció, no hizo caso, endureció más aún su corazón. Lo endureció más. Dios había preservado a su pueblo de todas estas plagas, y para esta el pueblo debía de poner, hermanos, mucha atención a las instrucciones específicas que Dios les dio. ¿Debían de qué? De pintar los dinteles de sus casas con sangre de corderos sacrificados. Dice Génesis capítulo 12 en el verso 22 y 23. Entonces, como vemos acá, hermanos, el pueblo tenía que poner atención a esto, porque si no lo hacían, también entonces en las casas de ellos iba a haber muerte. Dice ahí en Génesis 12, 22 y 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Todo esto nos hace un paralelismo a la liberación futura del pueblo de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Para conmemorar entonces la libertad de ellos, Dios ordenó lo que llegó a conocerse como la fiesta de la Pascua. La Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud del pueblo egipcio en 1513 antes de nuestra era. Dios les mandó a los israelitas conmemorar ese suceso tan importante todos los días 14 del mes judío de Aviv, más tarde llamado Nisan. Vamos a ver por qué se llama la Pascua. La palabra Pascua es un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de todas las cosas que vinieron sobre el pueblo egipcio durante su liberación. O sea, Dios protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Antes que Dios trajese esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja, una cabra, un carnero, un cordero, y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas. Eso era
Era básico, era importante, hermanos, para el pueblo de Israel cumplir con esto. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Entonces la Pascua era pasar por alto, ¿verdad? Pasar por alto. ¿Cómo se celebraba en los tiempos bíblicos? Dios le dio las instrucciones a los israelitas sobre cómo celebrar la primera Pascua. Algunos de los aspectos que menciona la Biblia relacionados con la celebración de la Pascua son estos. Empezamos ¿con qué? Con el sacrificio. El día 10 del mes Abib, las familias escogían una oveja, una cabra de 1 año de edad, y el día 14 la sacrificaban. En la primera celebración de la Pascua, los israelitas salpicaban con sangre la parte superior de la entrada, que simbolizando y recordando cómo Dios había pasado por alto la muerte de los primogénitos. Entonces ellos también untaban con sangre la entrada y los postes de las puertas. Luego que asaban aquello y se lo comían. Luego la comida, ¿qué era con respecto a la comida en la fiesta de la Pascua? Además de la oveja, de la cabra o del cordero, los israelitas comían pan sin levadura y verduras amargas. Recordemos esto también, el pan sin levadura había sido dado por Dios también como un tipo, ¿verdad?, de que cuando Cristo viniera no podía haber contaminación. Por eso él decía en el Nuevo Testamento, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos contaminan. ¿Por qué? Porque nada inmundo, nada contaminado puede entrar a la presencia de Dios si no ha sido lavado previamente, si sus pecados no han sido remitidos, no han sido quitados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ellos comían pan sin levadura. Y es una costumbre hasta el día de hoy entre los judíos. Y que además, verduras amargas. Eso lo hacían durante la Pascua. Eso lo encontramos en el Éxodo capítulo 12 y el verso 8. Ok, con respecto a la fiesta, después de la fiesta, los israelitas celebraban la fiesta de las tortas no fermentadas. Y vean que Dios hacía mucho énfasis en no fermentar. ¿Por qué? Porque la fermentación es un tipo del pecado. Es un tipo del pecado, ¿verdad? El pecado viene y nos contamina, nos fermenta, nos hace estar mal delante de Dios. Por eso luego también de esto ellos celebraban las tortas no fermentadas, que duraba 7 días esta celebración. Durante esos días no comían pan con levadura. Además, durante ese tiempo los padres aprovechaban ¿para qué? Para instruir a sus hijos acerca de las enseñanzas del Dios de los ejércitos. Con el tiempo, los israelitas comenzaron entonces a viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Eso es una costumbre que se llevó a través de los años y los siglos, y hasta hoy todavía se celebra. Ir hasta Jerusalén a celebrar la Pascua ahí. ¿Cómo era el cordero, hermanos, que se debía sacrificar? Dice que tenía que ser sin defecto, y esto era importantísimo. Era de suma importancia que el cordero fuera sin defecto, sin manchas, sin tachas, sin rasgaduras, sin peladuras, sin defectos en los ojos, sin defectos en las pezuñas. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque era el tipo, recordemos, era el tipo de Cristo Jesús, a quien Juan, cuando lo vio, lo reconoció como el Cordero de Dios. Ahí en Juan, capítulo 1 y el verso 29. Juan 1:29 nos dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él estaba en el Jordán, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Recordemos, ¿verdad? El cordero en el principio, sin tacha, sin mancha, sin defecto, porque era el tipo de Cristo. Por eso Juan le dice, he aquí el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro le recordó a los creyentes que habían sido liberados por la sangre de Cristo Jesús, que le recordó, ¿verdad?, que debía ser un cordero sin defecto y sin mancha. O sea, estaba reafirmando lo que ya estaba escrito en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1 y el verso 19. Dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Por eso el pan que comían los judíos en la celebración y que comen es un pan sin levadura. Las tortas son sin levadura, porque la levadura, les repito una vez más, es el sinónimo, es el tipo del pecado. Por eso la palabra lo dice aquí, que el cordero, Cristo dice, era un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que perfecta es la palabra del Señor, ¿verdad? Qué perfecto es el Señor en todas las cosas. Y como yo les enseñé en una ocasión, tanto el Antiguo como el Nuevo, todo apuntaba hacia Cristo. Hacia Cristo. Esta Pascua, mis hermanos, entonces era un recordatorio hacia Dios, como hoy lo es el día de la Cena del Señor que celebramos en nuestra iglesia. Es un recordatorio, es un homenaje, es un reconocimiento a lo que Dios hizo por nosotros. La palabra del Señor también nos enseña que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vamos a verlo ahí en Apocalipsis, capítulo 13 y el verso número 8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús, hermanos, hermanas, amigos, siempre ha sido el plan de Dios para la redención de la humanidad. Desde el principio. Por eso dice que este Cordero fue inmolado, porque desde que se inició, Dios mismo inició la reconciliación del hombre que había pecado, que había transgredido su ley, que había desobedecido y ahora estaba muerto y necesitaba entonces un Salvador, necesitaba alguien que pagara, alguien que lo restituyera, alguien que lo sacara de donde estaba. Dios mismo ya estaba pensando en cómo restablecer esa relación perfecta que había y que se rompió precisamente por la desobediencia del hombre. Entonces, ya él desde ahí, derramando sangre de animales, hacía y apuntaba hacia lo que Cristo iba a hacer por usted y por mí. Entonces, por eso les digo que Jesús siempre ha sido el plan de Dios para la redención de la humanidad, y esa redención está presente hoy para todo aquel que lo quiera, ¿verdad? O sea, esa redención está hoy para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Entonces, recapitulamos para finalizar esta mañana, mis hermanos, mis hermanas, amigos también. Vemos entonces cómo el Señor mismo, desde el principio, está viendo cómo reconciliar por medio de Cristo al hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre peca, el pecado entra al mundo y necesita ahora entonces un Salvador. Necesita a alguien que reconciliara lo que se había roto y lo pudiera volver a poner otra vez en orden. Dios hace ese trabajo. Dios mira con agrado las ofrendas que se le presentan cuando hay derramamiento de sangre de animales perfectos,
como lo hizo con Abel, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham y con muchos otros más a través de toda la Escritura. Y a la vez también el Señor previene al pueblo, mis hermanos. Miren, hoy en día, más que una condenación del mundo sin Cristo al infierno, Dios lo que está es previniendo. Está haciendo una prevención de lo que pasará si el hombre no reconoce a Dios. Por eso también Dios previno al pueblo de Israel y le dicen, ponga sangre en los dinteles, porque si no, también sus primogénitos van a morir. Y vemos cómo el Señor previene al mundo de pecado. Nosotros, el mensaje de salvación es un mensaje de prevención. Le estamos diciendo al mundo, hay una salida, hay un Salvador, es Cristo Jesús, y si tú no lo aceptas, pues entonces vas a estar condenado eternamente. Ese es el mensaje de salvación. Luego vimos cómo se celebraba la Pascua y hoy nosotros la cena del Señor en nuestra iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Espero que la palabra del Señor esté con ustedes y que también, ¿verdad? Una vez les recalco una vez más, ustedes tienen que profundizar más en la palabra del Señor e ir al Génesis y leer no solamente los versos, porque yo les podría leer todo el capítulo o varios capítulos, pero no me da el tiempo. No, ustedes van y buscan en el capítulo anterior, el posterior, a ver qué me dice y indagar en la palabra del Señor, indagar en la palabra de Dios. Entonces, que esa palabra sea de bendición para ustedes. Luego les voy a estar mandando las preguntas sobre esta clase. Y vean, hermanos, que no es muy larga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted tenga chance de profundizar, ¿verdad? Para que cuando yo le hago la pregunta, no responda, que yo les diga, bueno, ¿y quién era el Cordero? Jesús. Sino que puedan, ¿verdad? Esto es una escuela dominical, que ustedes puedan también poner más versículos, ¿verdad? Acuerpar lo que dicen, dar más referencia bíblica, todo esto. Yo felicito a todos los que hicieron la tarea de la clase pasada. Por cierto, estuvieron muy buenas. Y el que la hizo y no la pude enviar, está bien. Y el que no la hizo, yo les dije la vez pasada, nosotros damos cuenta a Dios de cada una de las cosas que hagamos. Dios les bendiga y el Señor esté con ustedes. Bendiciones, hermanos.